Entendido. Bueno, gracias por la asistencia, por los que se conectaron en este momento y también gracias a los que escucharán este webinar en diferido a través del canal de Coaches in Progress, YouTube. ¿Ok? Entonces, Doménica, ¿cómo estamos? Bueno, hoy estamos muy bien, muy felices. Hoy traemos un tema súper interesante, Conchi. Hablemos sobre esa primera conversación con una organización. Una vez que nos contactan de capital humano, bien de operaciones, bien de cualquier área de la organización, wow, ¿cómo nos desenvolvemos, verdad? Es tantas preguntas que tenemos que hacer en ese primer encuentro, en esa primera conversación, ¿no? ¿A ti qué te parece? Excelente. Este ha sido un tema que nos han preguntado en relación a cómo abordar como coaches esta situación cuando una empresa nos llama. Entonces, vamos a hacernos la primera pregunta. Así es. Eh, ¿Quién de la organización nos puede contactar? A ver. Bueno, nos puede contactar el gerente de capital humano o recursos humanos, nos puedes contactar un líder directo de un equipo, de un ejecutivo, nos puede contactar cualquier área de la organización. Ahí no hay como fórmulas mágicas ni tampoco es así taxativo de que debe ser, ¿no? Una persona que capte esa necesidad de una transformación, un cambio dentro de una organización, puede tocar la campanita y llamarnos para que podamos apoyar en algún proceso. Ujú. A Lo que veces, sí es importante es determinar dónde está esa persona desde el punto de vista organizacional, porque si es, bueno, en el área de recursos humanos, pues muy bien, es fácilmente identificable, pero ¿qué pasaría si fuera de otra área? Entonces, es ubicarnos dónde dentro de ese organigrama se encuentra esa persona. Un poquito Inclusive, para... Conchi, Ujú, nos puede ubicar directamente el ejecutivo, ¿sí? No ujú. lo mencioné, pero directamente nos puede ubicar, ubicar el ejecutivo. Y entonces, ¿cuál es lo que tú dices? ¿Cuál es ese contexto, no? ¿En qué sistema está y en qué parte de ese sistema está este ejecutivo, ¿no? O este equipo también. Ujú. Porque esa claridad nos va a ver qué posible interés tiene esa persona en entrar o que se entre en este proceso de coaching. El conocer los intereses, la dimensión o el impacto que puede tener estas sesiones de coaching para la organización es muy importante. ¿Qué quiere realmente esa persona que nos contacta? Ujú. Bueno, otra pregunta que nos podemos hacer, ¿qué hacer, decir, informarse en esa primera conversación con la persona que nos llama? ¿Qué preguntar? Bueno, una pregunta Interesante. posible es, ¿qué está pasando que nos han solicitado una reunión, una primera visita, ¿no? ¿Qué está sucediendo en ese sistema? ¿Qué está pasando con esta persona dentro de ese sistema? ¿Eh? Ujú. ¿A qué cambios, cuando vemos ese proceso sistémico de que nos habla la ICF, que es una de las competencias pues, recientes de los grandes cambios o de los grandes aportes, en dónde y en qué espacio se encuentra este ejecutivo, este líder, este colaborador dentro de ese sistema? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el cambio que está sucediendo o la transformación por la cual está viviendo que está en ese momento, ¿no? ¿En qué momento se encuentra esa persona? Ujú. Muy bien, conocer justamente esa situación que hace que llamen a un coach para entrar dentro de la organización. Esto es bien interesante porque esto nos da un parámetro de, primero, qué indicadores quieren ver ellos de cambio. Ujú, Ok, de acuerdo a lo que esté ocurriendo y qué cambio les gustaría ver, visualizar dentro ujú, de esas sesiones de coaching. ¿A qué departamento y cómo imaginan ellos que tendría que impactar esas posibles sesiones de coaching con una persona? O puede ser que nos estén requiriendo coaching de equipo. Ah, y ahí es mucho más interesante porque entonces es ver todo el contexto sistémico.
¿Qué pasa con Ujú. ese equipo? ¿Cómo está impactando lo que hace o deja de hacer dentro del sistema para que se estén llamando como las lucecitas amarillas, rojas y requieran los servicios de un coaching? Entonces, ver cuál es el impacto de ese equipo o ver el impacto que tiene ese coaching y que es Sí. llamado para hacer este proceso es muy importante. Por otro lado, es interesante también averiguar qué ha pasado, por qué, de dónde surge esta inquietud. La Un poco ha necesidad. sido por solicitud del supervisor de esa persona o ha sido por un proceso de desarrollo que quiere iniciar el área de recursos humanos en Ujú. un departamento determinado. Por ejemplo, queremos desarrollar los talentos que tenemos en este momento en el grupo A1, no sé qué cosa, en el área de informática, porque para nosotros es importante que adquieran y esta competencia. Entonces, bueno, ahí vemos el para qué y por qué quieren Ujú. esas sesiones de coaching, ¿no? Así ¿Qué es. más se te ocurre allí, O Dome? también quisieran reforzar alguna competencia o alguna brecha que se le presenta a este coachee dentro de la organización, o que se va a implementar un proceso o un sistema y necesitan que sus equipos o sus colaboradores adquieran algunas competencias que fortalecerán el desempeño dentro de la organización, ¿no? También para preparar a los líderes para dar ese feedback a los colaboradores. Muchas veces nos encontramos que líderes necesitan mejorar competencias y fundamentales como la comunicación y el feedback está dentro de la comunicación. El proceso de empoderamiento del colaborador también es uno de por las áreas que acompañamos a las organizaciones y en otro sentido estos procesos de desarrollo para que la persona pueda eh, pues ir a las diferentes rutas o seguir las diferentes rutas que se presentan en las organizaciones. Es bien Así que son interesante. múltiples, perdón, coche, son múltiples las Ujú. razones y además representa una gran oportunidad para nosotros coaches de acompañar a las organizaciones y también hacer un proceso de venta y de concienciación de lo que puede, la potencia que puede tener un coach dentro de una organización, o sea, a través de sus contribuciones. Ujú. Un tema muy interesante es, por ejemplo, si requieren implementar algún sistema en particular Ujú. y hay áreas que plantean resistencia a ese cambio o a la implementación de algún sistema en particular, algún instrumento que se quiere instaurar dentro de la organización. Entonces, ahí tenemos que ser bien finos, agudos, en cuál podría Ujú. ser la intervención, a dónde, con quién, con qué equipo, qué esperan ellos después de, de ese trabajo como coach dentro del equipo o bien de alguna persona que puede ser de pronto el coordinador de esa transformación, que de pronto ese coordinador no se encuentra como tan comprometido o vamos a decir, como que compre ese cambio dentro de la organización. Y ahí surge como que, ¿y qué es lo que está pasando con esta persona que supuestamente tiene que implementar un cambio, pero que sin embargo no da el paso adelante? Y ahí pueden haber temas de creencias, Ujú. de ciertas actitudes de perfeccionismo por lo que piensa que si se equivoca entonces va a ser mal evaluado. O sea, hay una cantidad de elementos que es interesante evaluar y que nosotros como coaches ya tenemos una historia, Punto. por lo menos desde la perspectiva de recursos humanos, de Ujú. qué es lo que está pasando y qué requiere. Estilos de liderazgo, unos diferentes estilos de liderazgo que no están en consonancia con lo que requiere la organización. Entonces la organización necesita elevar ese estilo de liderazgo, transformarlo hacia lo que se está presentando, hacia los cambios que estamos teniendo en este mundo VUCA y BANI. Ujú. Muy bien, vamos a hacernos otra preguntita por Otra aquí. pregunta, a ver, ¿qué hay por ahí? Es importante acordar y definir en esa primera conversación. Uy, Wow, esa es una mega pregunta. ¿Por qué? Porque en esa primera conversación se tienen que aclarar cuáles son las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas del área de recursos humanos, que es el primer contacto? Pero
también, si es un líder el que nos está contactando, también cuáles son sus expectativas, qué espera ese líder de nosotros como coaches. De manera de que podamos hacer una buena alineación entre las expectativas. Porque si, por ejemplo, ese coach nos dice, bueno, es que yo quiero que tú me recomiendes qué es lo más importante que debo tomar en cuenta con mi equipo, puesto que yo, bla, 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 bla. ¿Somos coaches o somos consultores? Y cuando a mí me dicen, recomiéndame, ya eso nos hace poner la oreja grande porque nosotros no recomendamos. Y esto es muy importante plantearlo. O, por ejemplo, que ese coaching nos diga, no, es que yo necesito a alguien que sea especialista en tecnología SAP porque voy a implementarla y tal y que cual. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo no soy especialista en SAP. Entonces, fíjense ustedes cómo se pueden ir aterrizando expectativas y que ambas partes queden muy claras. Y no soy especialista en SAP, pero puedo apoyarte en tal y tal y tal cosa de acuerdo a lo que nos esté diciendo ese coaching o ese ejecutivo. También debe quedar muy claro desde el punto de vista del coach los límites o los linderos por los cuales nos movemos, eso es fundamental. Planificar los horarios, validar el compromiso que tiene este coachee, porque muchas veces, y eso lo hemos escuchado, es que, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y por qué no viene mi jefe primero a un proceso de coaching y después vengo yo? ¿Saben quién lo necesita? Lo necesita más mi jefe que yo. Entonces, esta información es muy importante porque ya estamos extrayendo la razón, el para qué, ¿sí? Y si está muy clara la persona, este coachee, si está claro en qué tipo de procesos va a ingresar. Otro aspecto importante, coachee, es cuál ha sido, si estos se han pasado por algún proceso de coaching, qué experiencia han tenido. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entender qué otros procesos de coaching han tenido, cuáles han sido los resultados. Bueno, el para qué de nuevo solicitan. Eso es importante también que quede muy claro en estas conversaciones. Bueno, yo estoy segura porque Dominique y yo hemos tenido estas conversaciones que de pronto nos llama alguien de una organización y nos dice, bueno, yo estoy llamando a un coach, pero la verdad es que yo no creo mucho en eso del coaching. Y mucho menos cuando estás hablando de coaching de equipo. Pero bueno, como mi jefe me dijo que yo tenía que llamar a gente que fuera coach para que implementara y todo demás, yo no sé qué van a implementar ustedes, porque otra cosa que dicen es, ustedes son puro bla, bla, bla. Eso es algo que resuena mucho. Son puro bla, bla, bla. Entonces, yo no he visto nunca ningún cambio, nada. Entonces, fíjense ustedes, con ese primer planteamiento de esta persona, ya nos está hablando de incredulidad. Ahora nos toca a nosotros preguntar, ¿qué tendrías tú que ver? Que si lo ves, pudieras comenzar a creer en eso que llaman coaching. Entonces, hay muchas personas que tienen una mentalidad como muy pragmática, etcétera, que entonces llegan y dicen, bueno, yo quiero ver indicadores, quiero ver cómo va a hacer ese cambio, etcétera. Entonces, bajo esos parámetros, entonces sí me daría o comenzaría a pensar que está bien que entre un coach dentro de la organización. ¿Te ha Mira, o pasado te a ti, preguntan, Domi? claro, por supuesto, me parece estarlo escuchando, o te preguntan, ¿y cómo esto va a generar mayores ventas? ¿En qué proceso o qué objetivo estratégico este proceso de coaching me puede aportar, me puede apuntalar, me puede hacer crecer mi organización? Y eso es un momento mágico y muy terrenal, mágico y terrenal, para entonces fijar esos indicadores. Y sí se pueden fijar indicadores, ¿verdad, Conchita? Sí se pueden, aún Claro. siendo competencias y aún siendo áreas blandas, se puede ver cuál es el impacto de este proceso en las diferentes competencias y áreas dentro de una organización. Así que cuando nos digan, es que esto es pura bla, 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 pura, ustedes hacen magia. No, no, nosotros hacemos magia, pero también hay un resultado tangible, porque nos preguntan mucho por el ROI.
¿Y cuál es el rol de un proceso de coaching? ¿Cuándo voy a ver los resultados? Porque imagínate tú, yo tengo 5 o 6 procesos de coaching, yo no he visto ningún resultado. Bueno, vamos a hacer, respetando todos los procesos, bueno, yo le puedo Sí, amor, ahí presentar está. la importancia de los indicadores. Ujú. A veces, y esta es una pregunta muy interesante, hay que preguntarle a la persona, ¿qué específicamente, conductualmente, tendrías tú que ver que si lo ves o lo puedes medir, tú dirías, se ha producido un cambio? Porque, por ejemplo, si llegan y nos dicen, es que queremos que mejore su comunicación, ¿en qué se traduce eso? 2 puntos. Y ustedes verán que cuando hacen esas preguntas, la persona queda como que le han dado así, ¿no? Como dicen los boxeadores, por aquí por la mandíbula, porque le toca Un golpe bajo. Sí, porque le toca definitivamente describir la conducta, porque a veces la persona que nos llama no sabe describir la conducta. Por ejemplo, y mucho ocurre dentro del área de recursos humanos, no es que queremos que aprenda a trabajar en equipo. Ajá, ¿y con qué se come eso? ¿Cuáles serían los indicadores que les darían a ustedes pruebas de que esa gente, de que ese equipo ha tenido cambio, ha tenido Progreso. un progreso dentro de su rendimiento? Bueno, que se traduzca en más ventas, que se traduzca. Entonces, ¿de cuánto las ventas? ¿En cuánto estamos ahora y cuánto se espera? Esto es algo bien importante también. Tener como una línea base. Porque si yo tengo una línea base, yo puedo medir los posibles desplazamientos, pero si no tengo línea base, entonces seguimos como trabajando en un mundo etéreo que no está aterrizado. Si ustedes quieren ver mayores ventas, ¿en cuánto estamos? O cuánto sería el incremento en porcentaje que a ustedes les gustaría tener, por ejemplo, o en un banco, no es que nos gustaría tener mayor número de clientes dentro del banco en la sucursal, no sé, de Bogotá, en tal esquina, no sé qué más, que esa sucursal. Si no prospera, la vamos a cerrar. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje que ustedes esperan aumentar mínimo para dar esa primera pauta de no lo vamos a cerrar esa sucursal? Y hay un aspecto importante. Ajá, Dome. Y hay un aspecto importante. No todo ese porcentaje cae en los hombros del coach. Ahí hay otros aspectos, es decir, si es un 30%, ¿cuánto se estima dentro de ese 30% que puede ser el aporte del coach? Porque es que no es que nosotros vamos a solucionar todos los problemas técnicos, no. ¿Cuánto de esto en esa torta que esperan lograr sería el aporte o el impacto del coach? ¿Sí? Muchas veces, a veces conocemos las organizaciones porque muchos venimos de allí y a veces estamos buscando salvadores afuera cuando es importante mirar hacia adentro también. Por eso esta labor de coach y en algunos casos consultor, pero con esas diferenciaciones, con esas preguntas poderosas nos va a permitir captar la información de que olfatear con preguntas poderosas qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Para nosotros también decir, bueno, hasta aquí yo puedo apoyar y aquí sí tienen que buscar un consultor en esto o en esto, ¿ok? El coach tiene injerencia y tiene su alcance en este espacio. Como el ejemplo que pusimos anteriormente. Ok, si la persona quiere implementar SAP, bueno, definitivamente yo no soy especialista en SAP, pero puedo apoyar en tal cosa y tal cosa. En la parte del SAP, entonces, en la parte tecnológica, implementar y todas esas herramientas, ecuaciones y llámese a un especialista en el área de SAP. Así es. ¿Dónde podemos apoyar nosotros? En acompañar a este grupo de personas o estos coaches a que se transformen y que abracen el cambio. Ahí sí podemos nosotros apoyar. Muy bien. Y interesante, ¿cómo vamos a medir eso? ¿Cómo vamos a medir ese abrazamiento, como dice Doménica, a ese cambio? Están más comprometidos, están generando más reuniones, el proceso de la implementación se está haciendo a mayor velocidad, o sea, una cantidad de elementos que me hacen medir
cómo es el avance de esta y la significación de lo que estamos implementando. Otra preguntita. ¿Esos futuros coaches tienen pruebas? Esa es una pregunta muy interesante. Ajá. Ujú. ¿Por ¿Algún qué? instrumento? Ujú. Ujú. ¿Algún instrumento que valide Ujú. algún perfil, algo que se le haya hecho a ese futuro coachee? En algunas empresas, pues, implementan algún tipo de pruebas. Pero también es interesante preguntar cuál es la prueba, cuándo fue aplicada, porque hay algunas que llegan y dicen, bueno, cuando esa persona ingresó, ajá, ¿y en qué año ingresó? No, en el año 1995. No. ¿No? O sea, No, sí. entonces hay que Mm. validar eso. También ¿Dónde? nos sirve ¿Cuándo? en encuestas de clima, nos sirven algunos procesos que tengan de levantamiento de información, todo aquel dato, ese resultados de test o resultados tangibles que tenga la organización nos van a servir muchísimo como punto de partida para poder tener un antes y un después. Y es que el proceso de coach es estado actual y estado deseado y no estamos haciendo nada que no esté dentro de los linderos del proceso de coaching. Ujú. Muy bien, otra preguntita. ¿Han tenido procesos de coaching anteriores? ¿Cómo han sido los resultados? Porque si imaginamos que para iniciar ese proceso de coaching, hay que tener buen rapport con el coachee y que el buen feeling y fíjate que va a ser online y tal y que cual. Bueno, miren, les comentamos que de acuerdo a investigaciones que se están realizando en este momento, algo muy importante es conocer la historia de ese coachee. ¿En cuanto a qué? ¿Ha tenido sesiones de coaching anteriormente? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué ha Ujú. pasado? ¿Qué dice ese coachee acerca de eso que vivió dentro de la relación de coaching? Porque eso nos da una medida de también en qué tanto esa persona cree o se entrega a un proceso de coaching. Aquello de que hablaban de coacheable, ¿verdad, Doménica? ¿Ah? Así es, sí, 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 aquello que puede ser coachable, ¿no? Que muchas veces utilizan los términos así como en son de juego en las organizaciones. Pero también es importante, fíjate que los coaches hoy por hoy primero que tienen un gran alcance y siguen teniendo un gran alcance en la función, ¿no? Y de ahí la importancia de estas primeras conversaciones, dejar como estas primeras bases, haciendo honor a las competencias, a nuestras 8 competencias, eso de sentar las bases es fundamental, porque durante el proceso, como son procesos flexibles y las organizaciones también son organismos que, pues, seres vivos, vamos a decirlo así, que pues, pueden cambiar constantemente y que hoy por hoy no se puede predecir o no se puede estar tan rígido en esto de los cambios, siempre es importante hacer estos acuerdos, bien sean flexibles, entendidos por todos, e incorporar aquellas cosas que nosotros podemos en algún momento dado hacer cambios. Porque muchas veces es que esto no me lo dijiste, no, no, esto está, vamos acá. Que se puede cambiar, claro, es un proceso flexible. Yo he tenido procesos donde las personas se retiran del proceso de coaching, se incorporan otras, no asisten. Entonces, todos estos procesos uno tiene que lidiar amablemente y amorosamente porque ese es el mundo organizacional, ¿no? Y también el trabajo que Qué, hacemos y los resultados que vamos obteniendo nos dan cada vez más credibilidad. qué bueno ese punto que traes, Dome, porque, bueno, a mí no hace mucho que me tocó decirle a un coachee, le hice la pregunta clara y directa. ¿Realmente tú quieres entrar en este proceso de coaching en este Mm, momento? mm, Digo, porque sabes qué, yo tengo la sensación de que es no la respuesta. Y si eso es así, te ujú. invito a que la pienses, evalúes si de pronto lo quieres hacer más adelante, porque en este momento, pues, no te sientes como con deseo, con la disposición de hacer el proceso. Bueno, sí, lo voy a pensar, etcétera, etcétera. A los 3 días me copió a mí, he tomado la decisión de retirarme del proceso de coaching. En este momento no me siento abierto a esta posibilidad. Quizás más adelante me lo plantearé. Entonces, ser honestos.
en esto es bien importante. Es no, porque a veces los coaches vienen algo así como, ¿qué estaré haciendo mal? Que me están castigando con este proceso de coaching. Ah, es que como los resultados no dieron, por eso fue que me metieron en este proceso de coaching. Entonces, lejos de verlo como algo en donde se pueden ver beneficiados como proceso de desarrollo, más bien lo ven como el castigo. Castigo. Ujú, ujú. Total, total. Sí, Em, así Y es. bueno, y pensando en aquellos que dijimos que conocer la historia del coaching, una pregunta que puede surgir es, ¿qué les hace pensar que sí funcionará en esta oportunidad? ¿Y qué es lo que debe Ujú. funcionar? Esa es una pregunta mega poderosa, ¿verdad, Doménica? Totalmente, totalmente. Ahí muchas veces y eso hace también como reflexionar a las organizaciones, a las personas que nos están convocando, ¿no? De clarificar. Muchas veces en estas conversaciones a veces el cliente no sabe ni por qué te llaman. Entonces nosotros también ayudamos a clarificar el para qué está pasando en la organización, porque recordemos que vamos la cabecita o la puntita del iceberg. Cuando comenzamos a preguntar, dice, wow, pero es que esto no es por aquí, es que me estoy dando cuenta que la situación realmente, la que yo necesito mejorar, es por acá esta ruta. Entonces, eso también ayuda a clarificar. Ujú. Bueno, y en eso está la otra pregunta que sería, ¿qué es lo que más necesita la empresa en este momento? Es un poco como identificar inclusive prioridades, porque de Mm, pronto, en ese primer encuentro, bueno, el gerente de recursos humanos está viendo la parte de aquí abajo, pero no está viendo las prioridades para lo que se está planteando a nivel estratégico dentro de la mm, organización. Entonces, de pronto hablar de, ¿qué les digo yo? De las dificultades para que el servicio de mantenimiento fluya, pues no es como tan importante, pero sí es muy importante que la gente que está aquí dentro de la organización impacte positivamente en los resultados que se quieren obtener en este momento, o que las reuniones vía online fluyan de forma adecuada. ¿Qué está pasando? Entonces pensarán, bueno, es que ya como que cambiamos, etcétera. Y yo no sé, Doménica, cuál ha sido tu experiencia últimamente, pero yo he encontrado empresas que de pronto dicen, sí, nosotros estamos en un proceso de adaptación para trabajar desde la casa. Estuvimos ujú, 2 años trabajando desde la casa y ujú, ahora nos dicen, ujú. retornemos a lo presencial. Y en estos días alguien en un equipo decía, bueno, pero es que yo cuando regresé a la casa pude identificar Ujú, encuentros, valores, ujú, ujú, compañías que no había valorado lo suficiente. Entonces, volver a lo ujú, presencial me está costando mucho. Y ojo, ujú. hasta me está poniendo sobre la cabeza la posibilidad de retirarme de la empresa si definitivamente me dicen que debo regresar a lo presencial. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y sabes que yo también me he encontrado en los procesos recientes la necesidad de la regulación emocional, de volver a hacer planes, de volver a tener foco, objetivos, de retomar rutinas, de cuestionarse si quiero estar en una organización, en una nómina o a ser emprendedor. Ujú. Hay un cambio importante. Todo este proceso de pandemia ha dejado un proceso importante a nivel emocional y de foco y de proyección de futuro, ¿no? Que decimos, bueno, el futuro no se puede planificar, pero bueno, hoy por hoy algunas personas necesitan o necesitamos ver también un poco al futuro, flexible, ¿sí? Pero me he conseguido en un porcentaje importante personas que necesitan volver a ubicarse en la autopista de su vida, ¿no? Ha sido bien interesante el proceso. Muy bien. Bueno, ahora vamos con otro, vamos a decir como otro bloque. Reunión con el supervisor. Ajá. Ya vamos para aquella reunión con el supervisor. ¿Y qué tenemos que explorar en ese encuentro con el supervisor? Porque ya el gerente de recursos humanos nos dijo, sí, sí, ahora vaya usted a hablar con el supervisor y coordinan esa reunión. Ujú, Entonces, conocer al futuro coachee desde el punto de vista del supervisor
es muy importante, porque aquí hay que aclarar cuáles son las expectativas, qué quisiera ver diferente, cómo va a medir esos desplazamientos y si hace esos desplazamientos, en qué o cómo se va a ver impactado el departamento, el área donde está trabajando ese coachee. Importante. Alinear. Son- Alinear, son posibles esos cambios, porque usted de pronto está pidiendo algo que el coaching no sabemos si es posible que eso suceda. ¿Es real eso? Y el tiempo, sí, el tiempo. Mira, yo quiero esto, que mejore su liderazgo en estas 4 sesiones. Mira, yo no, esto no podemos más porque la operación y los cambios. Wow. Ah, Vamos a ver, en 4 sesiones, sí, normalmente los procesos de coaching van a variar, obviamente, pero eso va a variar también del proceso. Un número mínimo, entre 6 y 8 sesiones. Y también entonces es reportar en nuestros acuerdos cuando se hace ese proceso de revisión, de avanzar en esos acuerdos y esos indicadores si están o no dando respuesta a lo esperado. ujú. Algo muy importante es preguntar si el coachee ha tenido reunión con el supervisor Mm, y tiene mm, claros lo que se está ujú, esperando de él o de ella. No tener esa reunión con el coachee sin antes el supervisor haber hablado con esa persona y tener como muy claro. Em, Hay empresas que son como muy organizadas, planificadas en esto, y entonces el supervisor en esa reunión con el coachee le dice, mira, yo por ejemplo, en el área de comunicación, en una escala de 1 a 10, yo te veo en 4. Ajá. ¿Y qué ujú. significa eso de en 4? Bueno, que tú tienes esto y este y esta competencias y tal y que cual, pero yo quisiera que tú llegaras a 9. Caramba, ahí es cuando entra el proceso de negociación entre el coachee y el supervisor. Y decirle, bueno, si usted me ve en 4 y me quiere llevar a 9, eso va a ser un poco difícil. O, en todo caso, preguntarle qué cambios tendría que verse, que si usted los ve, entonces estaría bien. Estoy aceptando a alguien por aquí. Sí, yo también. Estaría bien, ¿no? Entonces, clarificar todos esos aspectos en la reunión con el supervisor, No, eso es sí, importantísimo. es muy importante. ¿Qué más se te ocurre allí, Dome? Sí, como tú dices, hay empresas más organizadas que otras. Estos son procesos que no se pueden improvisar. Recordemos que es un proceso en la medida en que podemos establecer ese rapport, esa sintonía inicial y que las personas, el equipo, los coaches estén informados. Eso es sumamente importante. Hay organizaciones que ellos mismos hacen como una pequeña inducción de lo que es el proceso de coaching, que se espera, cuántas sesiones. Eso es fundamental, eso es determinante para que el proceso tenga parte del éxito o no, porque se genera cierto rechazo. En algún momento, este proceso se confundió con lo que es el despedir a la gente de la organización. Y yo tuve coachí que me decían, pero espérate, este proceso nunca informado, ¿no? Y había una alta rotación en la organización. Este proceso es que me vas a evaluar porque yo soy el próximo que va a salir. No, por supuesto, este no es mi rol dentro de esta organización. Yo estoy aquí, me contratan para esto. Usted no está informado. A mí me dijeron, vaya al piso 3, que va a estar una persona que se llama coach, que se llama Doménica, que lo va a ayudar con esto. Y aquí estoy. O no me dijeron nada. Eso sí, como están sacando tanta gente de la empresa, porque esto lo compró otro banco, bueno, yo creería que este proceso va a servir para eso. Le dije, no, este proceso, entonces hay que hacer una labor importante porque es determinante para que pueda ser exitoso o no. Ujú. Fíjense ustedes que todos los aspectos que estamos tocando, de alguna manera, están salpicando a todo lo que significa el acuerdo, que es la Ujú. columna vertebral de cualquier inicio para cualquier relación. Si usted está en una relación de pareja, ¿cómo vamos a llevar la parte económica? Si tú tienes hijos que no son los míos, pero que entonces los míos, los tuyos y los de nosotros, ¿y cómo vamos a vincularnos y cómo nos vamos a relacionar y cómo vamos a manejar la finanza? ¿Y qué va a pasar cuando nos discutamos y qué va a pasar? O sea, hay que poner
cantidad de escenarios. Igualito es esto, es conocer realmente todo ese ámbito sistémico que nos están llamando y nosotros tenemos que estar en conocimiento de qué está ocurriendo allí. ¿Cuáles son los puntos álgidos para la organización en este momento? ¿Qué están esperando de nosotros? ¿Para qué? Para que haya un acuerdo bien claro. Y una cosa interesante es que dentro del área de recursos humanos también se le diga, porque después nos dicen, después nos cuenta. ¿Qué? ¿Cómo qué? No, 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 no. Lo que nosotros hacemos es un informe. El informe luce de esta y esta manera. No se va a indicar nada de las conversaciones que tuvimos con el coaching. Y esto también tiene que formar parte de nuestra conversación con ese futuro coaching. De manera que él sienta seguridad y la posibilidad de confianza con nosotros como coaches, que no se sienta que somos como los espías que vamos a darle información a su jefe o al área de recursos humanos. Eso es fatal. En el momento que eso ocurra, eso es fatal. Se rompió el hilo de la confidencialidad y nosotros dejamos de ser éticos. Eso es fundamental. Ignacio tiene Ignacio. una pregunta. Sí, bueno. Doménica ha dicho algo muy importante. Conchita me está diciendo una cosa extra importante y estoy en un medio y es este. Es muy cierto cuando le dicen a muchos colaboradores, miren, cuando una organización cambia de dueño, miren, ahí hay una gente que le van a dar un proceso de acompañamiento y hasta que ese proceso de acompañamiento no funcione, ustedes no son contratados. Eso se ha dado aquí en República Dominicana. Y Conchita, la otra parte que manifiesta sobre los acuerdos, excelente. Pero yo tengo esta pregunta, porque yo no soy coach. ¿Hasta qué punto debe de llegar el proceso del coaching cuando el individuo, como decimos acá en República Dominicana, no me capta, no me copia, no me supera esa etapa? ¿Debo de seguir? ¿Lo detengo o hago una reproceso? ¿Se entendió mi pregunta? Yo tengo una repregunta. Cuando tú dices, no me capta, ¿qué significa eso de no me capta? Bueno, supongamos que yo lo voy a acompañar a entender de la importancia del porqué de ejecución de sus labores X. Pero el individuo tengo que ser encima. Y yo siento que él, como decimos aquí, no está en eso. ¿Se entiende, Conchita? A veces ocurre, Ignacio, Ajá. que en muchas organizaciones la persona está a un nivel operativo, es excelente en el área operativa y entonces le dicen, ay, como tú eres tan bueno en esta área, seguro vamos a ponerte como supervisor en esta área que tú vas a salir allí brillante. Craso error, porque el que es excelente en la parte operativa no necesariamente lo es como supervisor. Entonces, tocaría que hubiera una conversación entre el supervisor de esa persona y el interesado para ver primero cómo te sientes tú con esa opción que te estamos dando dentro de la organización. ¿Te sientes preparado? ¿Qué competencias piensas tú que tendrías que desarrollar para asumir esa posición? ¿Qué, qué áreas de mejora piensas tú que podrías necesitar dado los requerimientos que se están planteando en este momento dentro de la organización? O sea, tener esa conversación inicialmente. Y puede tenerse una conversación donde estén presentes el futuro coaching, el supervisor y el coach, para ahí alinear esa conversación de manera de que pueda generarse realmente acuerdos alineados a lo que quiere la organización en ese momento. No me está ahí Sí, levantando. sí, y también hay una particularidad y todavía lo tienen algunas organizaciones que no toman en cuenta la opinión del colaborador, sino que imponen muchas veces, ¿no? Muy cierto. Entonces, cuando se imponen,
es que yo quiero que tú vayas acá, yo quiero que tú hagas este cargo, yo quiero que tú hagas esta función, o tengo un proyecto tan bueno para ti. La pregunta es, ¿y cómo te ves tú en ese proyecto? Ujú. ¿Cómo esto está alineado a tus objetivos? ¿Tú quieres Dios. seguir creciendo en la organización? Porque para seguir creciendo en una organización es necesario el compromiso, la habilidad y la ambición. Entonces, a lo mejor tiene compromiso y habilidad, pero no tiene la ambición. Entonces, está donde está bien, ¿no? Y asegurarnos de que lo que está haciendo está a gusto y que se siente competente para esa función. Pero muchas veces, y en nuestro país se llama quemar a ese A colaborador, a ese. ese coachee. Lo quemamos porque lo forzamos, lo animamos con un montón de promesas que a veces tampoco se cumplen y no tomamos en consideración sus deseos. En el coaching hay algunos aspectos importantes y lo logramos a través de las preguntas poderosas. Primero, que creemos que las personas tienen los recursos necesarios. No imponemos. Y en otro sentido, permitimos que el otro florezca, que encuentre sus objetivos, sus posibilidades y pueda brillar donde esté mejor para brillar. Entonces no hay imposiciones, porque yo quiero que este como coach convenza a este coach y a este líder de que acepte el puesto. No, espérate, o sea, ese no es nuestro trabajo, ¿sabes? Y Lo, otra pregunta que le podemos hacer a ese colaborador, Ignacio, ¿no? ¿Cómo te sientes en esa posición? ¿Te gusta lo que haces? Son una pregunta pues requete contrapoderosa, lo otro ¿no? es, qué buena está la sección de hoy. Felicidades. Maravilloso. Bueno, vamos con otro bloque de lo que nos trae aquí a en este momento, dentro de las muchas organizaciones, no imponen al coach, sino que el coach entra en un proceso de selección. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Recursos Humanos llama a 3 coaches y le dice, mire, nosotros tenemos aquí 5 coaches que estamos pensando que entren en este proceso de coaching, etcétera, etcétera, pero ellos van a ser los que van a seleccionar cuál es el coach con el cual se sienten más identificados, etcétera, etcétera, y que tengan las sesiones con esa persona. Entonces, nosotros como coaches, señores, entramos en el proceso de ser seleccionados por el coaching. Ajá. Entonces, entramos en ese proceso de selección, donde el coachee será el que seleccione. Preguntas que podemos hacernos cuando entramos allí en ese proceso. ¿Cuál es el objetivo del encuentro entre el coach y el coachee? Una pregunta que es importante hacerse. Ya me pautaron la reunión para el día viernes a las 3 de la tarde. ¿Cuál va a ser el objetivo? Porque esa pregunta nos queda en la cabeza. ¿Qué va a pasar? Yo no conozco al coachee. ¿Cómo seré seleccionado? ¿Qué preguntas le voy a hacer? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Cómo puedo conquistar a ese coachee si quiero ganar a ese coachee dentro de este proceso? ¿Cómo puedo hacer gala de mis mejores competencias para que me escoja a mí? O sea, fíjense ustedes todas las conversaciones internas que vamos teniendo, ¿verdad, Doménica? Antes de tener esa reunión el día viernes a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué preguntas serán importantes poner sobre la mesa de manera que ambas partes se conozcan? ¿Cuáles podrían ser esas preguntas que nos podríamos hacer mutuamente para conocernos mejor? ¿Cuáles has hecho tú, Doménica? Bueno, yo he hecho algunas preguntas como, ¿conoces qué es el coaching? ¿Has tenido alguna experiencia con el coaching? ¿No? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué resultados has obtenido? ¿Cuáles son esas competencias que tú deseas que tenga un coach? ¿No? También para uno va validando allí, ¿no? ¿Qué es lo más importante y lo más retador que esperas que haga un coach por ti? Esas son algunas de las preguntas y si ese es el propósito, ¿no? Cómo yo te pudiese ayudar, cómo yo te pudiese apoyar en este proceso, ¿no? O sea, ¿qué necesitas también? Es una
pregunta pues muy poderosa desde el inicio. ¿Y tú, Conchita, qué preguntas harías? Bueno, yo de pronto le preguntaría, ¿en qué te gustaría ser apoyado o acompañado dentro de este proceso? ¿Cómo crees que podríamos iniciar este proceso de darse? ¿Qué te gustaría conocer de mí? Que si lo conoces, pues tú te podrías sentir como más cercano y más en confianza en función de lo que va surgiendo. Em, ¿Qué más le preguntaría? ¿Qué quieres encontrar al final de esta conversación de coaching que podamos tener? ¿Cuáles son los resultados que tú quieres encontrar y que sean resultados tangibles para ti? ¿En qué piensas tú que podría apoyarte de forma concreta, precisa, conductualmente y que puedas llegar a los resultados que tú te estás planteando? ¿Piensas que lo que te está pidiendo la organización está en comunión o en sintonía con tus valores o lo que tú quieres en este momento de tu vida? Es como, ¿hay ahí un match entre lo que piden, lo que tú estás dispuesto a dar o a ceder o a entregar? Porque de pronto, yo tenía en estos días a alguien, que es un director de no sé qué cosa y tal, y entonces la organización se está planteando grandes desafíos y tal y qué cual. Y llega y me dice, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesta a entrar en esos desafíos porque entrar en esos desafíos es medir mi cercanía con mi grupo familiar y en este momento yo no estoy dispuesta a ceder ese espacio. Entonces, es como retrotraerse, el darse cuenta que lo que solicita la empresa no está en comunión con lo que yo estoy dispuesto a dar en este momento. Entonces, ese proceso de coaching, ¿cómo para qué? Y esa sería otra posible pregunta, ¿cómo para qué? ¿Qué se potenciará si hacemos un proceso de coaching? ¿Qué se potenciará en ti, en tu vida, en la organización, ¿no? ¿Qué posibilidades también se te pueden abrir? Sí, son preguntas que luego eso genera ya una primer contacto. Aquí en España también se hace ese proceso de selección de coaches, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de coaches que hablamos en una salita. Ay, ¿qué tal? ¿Y tú qué haces? Yo soy coach. ¿Y qué áreas manejas? Entonces, claro, también te bajan la presión, pero bueno, es un espacio absolutamente competitivo. Y bueno, aceptar, porque también es un proceso de eso, con quién estableces un primer rapport, una primera sintonía, y para todos los coaches hay coaches. Así que Así. para todos los coaches hay coaching, así que no pasa nada, ¿sí? Porque muchas veces podemos sentir, ay Dios, pero es que nada, yo no le caí bien, entonces nos comenzamos a hacer una historia. Para cada coach hay un coaching. Así es. Ujú. Y otra posible pregunta que puede surgir es, ¿qué es lo que piensas que en este momento podría ser diferente si nosotros iniciamos este proceso de coaching? Entonces, ¿crees que podríamos tener un buen acompañamiento, que yo te acompañara y tú me acompañaras en este proceso? Entonces, es como generar esa sinergia o ese posible acompañamiento y si es factible. Bueno, hemos hablado un montón, Dome, pero no sabemos qué preguntas hay por allí, a ver qué ¿Qué les inquietudes. gustaría preguntar? Compartir inclusive alguna experiencia organizacional, cómo les ha ido a ustedes, coaches, en esas primeras reuniones. Regálenos también otras preguntas, porque este es un proceso para co-crear. Yo tuve una experiencia no muy lejana, en la cual era referente a lo que decía Doménica hace un ratito. Y Conchita también trataba. Y era básicamente con alguien que aquí se le, como decimos en República Dominicana, se le buscó la vuelta. Buscarle la vuelta a algo es simplemente como llevar al punto de equilibrio donde estamos las cosas. Pero oh sorpresa, ahora vengo entendiendo algo muy interesante que el supervisor no dijo que Conchita dijo. ¿Y tú te sientes bien en ese lugar en que estás?
Y realmente déjenme decirle, la semana pasada me llegó un informe en el cual él dijo que no se sentía competente. Lo mismo cosas que ustedes están manifestando hoy en este encuentro, eso me sucedió a mí en la vida real. Por eso fue que ahorita yo le manifesté, wow, qué buena está la sección de hoy. Está maravillosa y es porque he vivido en carne propia los aspectos que ustedes han puesto con alta relevancia en el día de hoy. Felicitaciones. Gracias, Ignacio, gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, ¿algún otro Bueno, planteamiento? ¿Compartir? ¿Alguien más? ¿No quieren compartir? Bueno, nosotros sí vamos a compartir que este próximo 18 de junio estamos abriendo otro grupo de mentoría y bueno, los invitamos para que las personas que quieren entrar en este proceso, pues los conviden, nos escriban a coachesinprogress@gmail.com. Tendremos una conversación para ver cuáles son sus expectativas, etcétera, y pueda ingresar a esta nueva corte que vamos a abrir este 18 de junio. Bienvenidos todos. Y por ahí vienen sorpresitas, Conchita. Por ahí vienen Así. sorpresas, así Ay, es. ay. Así Ajá. que próximamente estaremos anunciando otros procesos importantes que hemos venido creando producto de las solicitudes de nuestros mentees y solicitudes de nuestros clientes que vamos evolucionando. Así es. Porque entrar dentro del campo organizacional es bien importante. Hay allí gente que quiere implementar estas competencias dentro de su quehacer y bueno, ahí estamos para apoyar. Así es, un gran alcance la labor del hoy por hoy, hay un gran alcance, unas grandes oportunidades del coaching dentro de las organizaciones. Gustavo, bienvenido. No, gracias, mi Conchita. Agradecerle a Doménica y a ti, verdad que ha sido, como decía Ignacio, una tarde enriquecedora. Escuchar lo que te pasa en las sesiones de coaching, ver cosas que no había visto. Genial, genial. Maestras ambas, muchísimas gracias por lo compartido. Un placer tenerlos a todos acá. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gustavo. Muy bien. Bueno, este encuentro lo pueden encontrar posteriormente en el canal de YouTube de Coaches in Progress y pueden escucharlo nuevamente, pasarlo a las personas que ustedes quieran y mil gracias por su compañía, apoyo y estar aquí con nosotros. Y hasta Gracias el a próximo todos. miércoles en otro encuentro. Feliz tarde para todos. Feliz noche los que estamos de este lado y feliz tarde los que están de por allá. Hasta luego. Gracias. Chao.